Hace tan solo un par de días se daba la terrible noticia y muy triste del fallecimiento de Terry Jean, mejor conocido como Hulk Hogan en el mundo de la lucha libre. El día 24 de julio, que fue el pasado jueves, sin duda impactó el mundo de la lucha libre y del wrestling en general ante terrible noticia por lo que significó en eras, en generaciones, en la infancia de muchos, en el crecimiento de varias personas y sobre todo en el legado que nos dejó posterior. Sin duda alguna, si no hubiera habido un Hulk Hogan, no estaríamos aquí hablando de lo que es el wrestling, la lucha libre y sobre todo de la WWE. Hogan fue quien puso en el mapa, junto con Vince McMahon, lo que fue el wrestling para hacerlo en algo mainstream, o sea, en algo a nivel global, algo conocido mundialmente para que sea el deporte espectáculo que hoy amamos. Hogan se fue a los 71 años de edad y es evidente que no solamente en SmackDown, en la WWE hubo un tributo, sino que muchas promociones van a querer darle este honor a la vida de Hogan. Quizás los más jóvenes no entienden quién fue Hulk Hogan o por qué fue tan importante. Basta con ver lo que pasó en el pasado SmackDown, el tributo que le hicieron. Para aquellos que han visto la WWE durante muchos años, como un servidor y como mucha gente, habrán notado que el video que hicieron de tributo ha sido posiblemente el más largo que se ha hecho en la historia. Los videos que habían hecho con otras figuras que murieron como Dusty Rhodes, Roddy Piper, Ultimate Warrior, duran entre 4 minutos o 5. El de Hogan, todo su tributo duró prácticamente más de 10. Y esto no es poca cosa, es por lo que fue Hulk Hogan realmente. Hogan fue la primer cara de la compañía de la WWE, antes WWF, en la era de Vince McMahon hijo. Cuando Vince McMahon hijo compró la WWF en aquel entonces a su padre, Hogan fue la primera cara de la compañía ya en la era Vince McMahon que conocemos. Fue el luchador que McMahon eligió como este héroe americano que fuera el que trajera las buenas costumbres a los fans, al que la gente quisiera idolatrar, al que quisieran seguir, al que quisieran esperar durante horas para poder verlo, aunque sea de lejos, como ese héroe de todo el mundo. No solamente eso, Hulk Hogan fue la persona que puso un alto nombre en el evento más grande del año, que es WrestleMania, en cuanto a la lucha libre. Hogan fue el evento estelar de WrestleMania 1, WrestleMania 2, WrestleMania 3, WrestleMania 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Durante 9 años seguidos, Hogan fue el evento estelar, de alguna manera, en WrestleMania. Y si no hubiera habido un Hulk Hogan, WrestleMania 1 no hubiera sido el éxito que fue y no hubiera habido WrestleManias posteriores. Por eso es que su muerte es tan impactante, porque él fue quien hizo grande WrestleMania. Y WrestleMania fue lo que hizo grande a la WWF, ahora WWE. La razón por la que soy tan redundante en esa situación de Hogan es para que la gente pueda entender el impacto que tiene su muerte. No les voy a mentir, aunque suene muy chusco lo que voy a comentar, Dunker Wrestling, su servidor, de alguna manera desde niño siempre pensó que Hulk Hogan iba a vivir para siempre. Una parte de mí pensaba siempre que Hogan nunca iba a morir, que Hogan iba a vivir para toda la eternidad. Incluso yo pensaba que yo iba a morir antes que Hulk Hogan. A ese nivel de grande era Hogan en cuanto al nombre que creó. Quizás no era el más habilidoso en el ring, es cierto. No era ni cerca el top 10 o el top 20 que ha habido en la historia en cuanto a luchador en lo que hacen dentro del cuadrilátero. Pero recordemos que a cuenta de la lucha libre y el wrestling hace muchos años, cuando empezó a ser mainstream, no se destacaba como hoy en día por lo que entregas en el ring. Se destacaba por la personalidad y como mucha gente en aquel entonces creía que era real, por lo que te contaban o lo que te querían mostrar. Y Hogan tenía un carisma y una personalidad para hacerte creer en ese momento que la gente pensaba que era real, que él era el más fuerte de todos. La emoción que tuvo con sus grandes combates, sobre todo en Mania, fueron muy llegadores a la gente. Su gran rivalidad con King Kong Bundy en WrestleMania 2, que casi nadie menciona, con ese Steel Cage que hubo, fue muy bueno. ¿Cómo se construyó? ¿Qué decir de WrestleMania 3 cuando se hizo posiblemente la mejor historia que ha habido en la historia de la WWE contra André el Gigante? La historia con Macho Man Randy Savage para WrestleMania 5. La historia que tuvo con Ultimate Warrior en WrestleMania 6. Y así le puedo seguir. Muchos pueden decir que estoy mintiendo porque
Hulk Hogan no estuvo en el main event como tal, como luchador de WrestleMania 4 o de WrestleMania 9. Pero a final de cuentas sí fue parte de alguna manera. Por eso lo menciono que estuvo durante 9 años consecutivos. Porque de alguna manera estuvo involucrado en el main event de WrestleMania 4, estando en la esquina de Randy Savage. O en WrestleMania 9, cuando al final, cuando Yokozuna derrotó a Bret Hart por el campeonato máximo y Hogan salió para retarlo en un combate. Así que de alguna forma se vio involucrado porque fue la cara de la compañía que McMahon quería. Era el Steve Austin, el John Cena, el Cody Rhodes, el Roman Reigns de aquel entonces. Fue la primer gran cara, el primer gran babyface de McMahon. Creo que muchos ya sabemos su historia. No tengo por qué rendir homenaje. Ya sabemos lo que pasó en el 93. Cuando tuvo por ahí una situación en donde quería explorar otros ámbitos y dejó la lucha libre para enfocarse más en su carrera de Hollywood. Y llegó WCW para tratar de persuadirlo y hacerlo volver a la lucha libre un año después. Y se unió a las filas de la competencia de la WWE. Y ahí fue donde empezó a tener Hogan su segundo aire, porque WCW quiso buquearlo como lo buqueaba la WWF. Estamos hablando del 94, 10 años después que empezó Hulkamania. Muchos de los niños que habían crecido con Hulk Hogan apoyándolo ya eran adolescentes o adultos. Y la gente lo empezó a buchear. Un dato que mucha gente no sabe es que en WCW en el 94, 95 ya lo abuchaban la mayoría de gente, cuando era un babyface. Y a raíz de eso Eric Bischoff y WCW tomaron la mejor decisión que tomaron en ese momento, que fue: si Hogan está siendo buchado, si la gente ya no lo quiere, si la gente ya está harta de verlo siempre como ese superhéroe, vamos a convertirlo en rudo. Cosa que McMahon nunca se atrevió a hacer, por ejemplo, con Cena en su momento. Eric Bischoff sí lo hizo. Y creo que fue muy acertado porque se crea la NWO junto con los Outsiders, que era Kevin Nash, quien era Diesel en la WWF, Scott Hall, quien era Razor Ramon en la WWF, y se crea el New World Order. Y si bien fue una historia que sí se extendió mucho y que sí alargaron bastante al punto de que ya era muy aburrido, el inicio fue algo que marcó algo magistral. Y hay que decirlo, ha sido posiblemente, junto con el de André el Gigante, de los mejores turn heels que se han hecho en la historia. Lamentablemente hace poquito, a inicios de este año, pensamos que el de John Cena podría ser así de legendario, pero el buqueo que hizo la WWE fue muy malo. Volviendo a la historia de Hogan, vimos cómo Hogan se quedó con WCW hasta el año 2000, después de un problema que tuvo por su política que tenía. Y en el 2002 lo vimos volver a casa, como lo dijo el video tributo que mostraron en SmackDown el pasado viernes. Volvió a casa con la NWO original, en un feudo contra La Roca, en lo que era un choque de generaciones, ícono contra ícono. La cara de la compañía de antes contra una de las dos caras de la compañía de la actualidad. Y ese combate, si bien no es el más técnico ni el mejor, la gente fue lo que lo hizo memorable. Como la gente, a pesar de que Hogan era rudo, se le entregó, y La Roca, que era el favorito, se convirtió en el rudo en la lucha. Un combate que si no has visto tienes que ver para que entiendas lo que Hogan transmitía. A final de cuentas, la gente puede pensar, ¿por qué la gente en WrestleMania 18, cuando peleó con La Roca, lo empezó a aplaudir? Pues porque esos que lo abuchaban ya eran todavía un poquito más grandes, ya eran adultos, y recordaban a su héroe de la infancia, y verlo volver, no solamente a la WWE, sino verlo volver a un WrestleMania 9 años después, era algo mágico. Era imposible no entregársele a Hogan después de ello. Hogan tuvo otras luchas ocasionalmente. El siguiente año en WrestleMania luchó contra Vince McMahon en una gran historia que también hay que aplaudir a McMahon por llevarlo a la pantalla y que perdiera para que Hogan tuviera su momento como luchador. Luchó contra Randy Orton en un SummerSlam también. Hogan tuvo todavía momentos. Y en el 2005 lo indujeron al Salón de la Fama. Después de ahí Hogan tuvo algunas apariciones hasta que después se unió a TNA en el 2010 aproximadamente. Volvió a tener alianza con Eric Bischoff, volvió a tener feudos con gente con la que tuvo feudos anteriormente en WWE y WCW, como Sting, como Ric Flair. Y si bien su calidad ya no es la misma que antes, todavía te podía transmitir algo épico. Después de unos años con TNA, su contrato finalizó y pudo aparecer en WrestleMania 30, la 30ª edición del evento más grande del año, el que él hizo famoso. Pudo tener un momento donde fue el host y tuvo un momento con La Roca y con Steve Austin, posiblemente los 3 nombres más grandes en la historia de la compañía.
Después de ahí tuvo un desafortunado suceso en el 2015 aproximadamente, cuando se revelaron videos que él no sabía que habían grabado, donde hacía comentarios que muchos consideraron racistas y posiblemente sí. Eso hizo que fuera vetado durante un tiempo en la WWE, durante unos años, hasta que finalmente las cosas se fueron tranquilizando un poco y su nombre volvió a ser usado, por ahí del 2018, 19 quizás. Los últimos años de Hogan tuvo una buena relación con la WWE. Ya estaba en paz con ellos. Puedo decirles que se sabe que Hogan tuvo una buena reconciliación con Ultimate Warrior, con quien tuvo una rivalidad real de muchos años, porque Ultimate Warrior le tiraba bastante. Y cuando Ultimate Warrior fue inducido al Salón de la Fama en el 2014, pudo reconciliarse con Hogan. Incluso aunque la viuda de Ultimate Warrior actualmente haga comentarios de que eso fue mentira, se puede ver y por muchas personas saber que sí se unieron. Quizás tal vez la esposa de Ultimate Warrior, obviamente como su esposa, no estaba de acuerdo y quizás todavía estaba resentida con Hogan por su rivalidad, pero a final de cuentas ellos dos quedaron en paz. De acuerdo con el hermano de Randy Savage, es así un poco más difícil de creer, pero de acuerdo con su hermano, que también fue luchador en la WWF hace años, también hizo las paces con Randy Savage antes de que Savage muriera en el 2011. Si esto es cierto, Hogan pudo estar en paz con algunos, quizás no con todo el mundo. Hogan fue un gran amigo de Ric Flair, fue un gran amigo de Sting, pero no fue un gran amigo de Bret Hart, por ejemplo, y quizás con Bret Hart nunca pudo arreglarse, aunque Hogan tenía intenciones, pero nadie es perfecto. Y no importa qué pase, siempre todas las personas tenemos gente con la que podemos reconciliarnos, arreglar las diferencias, y habrá gente con la que no podamos. Seguramente ustedes y yo también, si pensamos a fondo en nuestra vida, nos toparemos con gente con que sabemos que no hicimos las paces y quizás sea muy difícil hacerlo. Mi intención no es defender a Hulk Hogan, no era la mejor persona quizás en la vida real, pero tampoco era el demonio que muchos creen. Y quizás lo que viene a continuación que voy a comentar cause un poco de polémica y está bien si están en desacuerdo. Hulk Hogan fue una persona, cuando era la persona principal, 80s, 90s, muy política. Y la gente que no sabe a qué me refiero con muy política es que él tenía mucho poder, intervenía mucho en backstage en las decisiones creativas de quién destacaba, quién no. Se sabe que Hogan era muy quisquilloso a la hora de cómo su personaje se beneficiaba o perjudicaba. Él era muy selectivo con quién perder, con quién trabajar, con quién sí y con quién no. Hogan se dice que metía mucho su cuchara para que él fuera beneficiado constantemente y que incluso él no quería a veces poner over a otra gente. Se ha sabido por diversas personas que él estuvo muy en contra cuando en WrestleMania 6 tuvo que perder con el Ultimate Warrior, ya que la idea de McMahon era que Ultimate Warrior en ese momento fuera la nueva cara de la compañía. Y con el paso de los meses McMahon se dio cuenta que se equivocó, que Ultimate Warrior no tenía esa forma de trabajar de Hogan de entregado, sino que buscaba más la fama, el dinero, y volvieron con Hulk Hogan. Hubo un momento donde Hogan también se negaba a poner over a otra gente. Se dice que él también se negó a ayudar a Bret Hart en WCW. Basta con verlo en WrestleMania 9, que comenté hace rato. Pero aquí viene la otra parte que también les quiero decir. Si bien es cierto que Hogan era muy político y se beneficiaba, no era el único que lo hacía. Y a mí, personalmente, aunque estén en contra o a favor de mí, a mí sí se me ha hecho muy injusto desde que Hulk Hogan estaba vivo, como la gente a veces era con él. Porque había otra gente que había sido igual de política que él, o más, y la gente no se lo reclamaba. Disculpen lo que voy a decir, pero se sabe que Dusty Rhodes era igual, el papá de Cody Rhodes. Se sabe que Shawn Michaels era igual, en la época en la que él era el consentido de McMahon. Y Michaels no solamente compartía su política de a quién beneficias y a quién perjudicas. Era, por muchas personas se sabe, también racista. Pero a Shawn Michaels se le perdona. Y yo soy un fan de Shawn Michaels. Mi intención no es criticar a Michaels. Pero sí me parece a veces incongruente cómo la gente selecciona solamente con quién sí y con quién no. Dusty Rhodes era igual de político, como lo dije. Ric Flair también era político en su momento, con quién sí y quién no, sobre todo en WCW en sus últimos años, cuando estaba Eric Bischoff. Y con Hogan se lo reclamaban mucho. Quizás con Hogan lo reclamaban más por
la gente que habló mal de él, la gente que a lo mejor se le perjudicada, pero creo que Hogan fue a quien mal exigieron. Basta con ver solamente que lastimosamente la última aparición que tuvo en un Raw, en un programa de la WWE, fue abucheado tremendamente. No sabemos si fue porque fue a promocionar su cerveza o su marca. No sabemos si fue por sus comentarios que hizo a favor de Donald Trump, que mucha gente aseguraba que era por eso. Lo cual aquí otra vez viene otra incongruencia. Si lo abuchearon por estar a favor de Donald Trump, al Undertaker no lo abuchean, y el Undertaker ha defendido en muchas entrevistas a Donald Trump. Es un simpatizante de él. Yo otra vez vuelvo a mi punto. Con Hogan siempre fueron más duros. A final de cuentas, cada quien tiene su criterio. Yo siempre he respetado mucho la forma de pensar de cada quien. Cada quien está en su derecho sobre a quién aplaude y a quién abuchea. Solamente comento esto como darnos cuenta y ser conscientes de a veces cómo con algunos sí y con algunos no. Es decir, replicamos lo mismo sin darnos cuenta que nos disgustaba de Hogan o de otras personas. Que ellos decidían a quién sí y a quién no. Y nosotros hacemos lo mismo. A quién sí le reclamamos eso y a quién no. Creo que a veces pasa que cuando una persona muere, sobre todo cuando es una celebridad tan grande como Hogan, la gente ya le baja un poquito. Es decir, es muy diferente el ambiente que vimos en el Monday Night Raw, donde Hulk Hogan estuvo, que la abucharon, al SmackDown, donde le hicieron el tributo hace unos días, con toda la gente aplaudiendo. Y la gran parte, o lo bueno es que Hogan fue una gran parte de la empresa y de la lucha libre, y que eso nunca se le va a quitar a nadie. Claro que está bien separar el personaje del luchador. Insisto, Hulk Hogan no era perfecto, obviamente. Cometió muchos errores. Pero creo que en los 2000 para acá se empezó a enmendar. Sobre todo cuando ya estaba pues anciano, ya cuando tenía 50, 60 años ya pues vas madurando más. Y la gente seguía reclamándole. Y a veces la gente como que le es difícil superar su resentimiento. Es más, podemos ver de ejemplo a Steve Austin. Algún día era un video, pero mucha gente no sabe que Steve Austin fue de los perjudicados por Hogan en WCW. Cuando Steve Austin estaba surgiendo, Hogan con su política no quiso elevar a Steve Austin cuando Steve Austin pidió la oportunidad. Les hablo antes de que fuera el fenómeno que fue. Incluso antes de que estuviera en ECW, Steve Austin. Steve Austin tuvo ese resentimiento con Hogan y se fue. Estuvo en ECW, se fue después a la WF, donde se convirtió en el boom con su personaje del rebelde. Y años después pudo enmendar y hacer las paces con él. Y no eran tan amigos, pero se llevaban bien y se respetaban. A veces incluso los fans se ganchan más con esas cosas que los propios luchadores. Claro que hay otros luchadores que siguen guardando el resentimiento, ¿verdad? Yo, aunque respete mucho a Bret Hart, es uno de ellos. Bret Hart se queda muy resentido con cosas que pasaron antes. Y no quiero desviarme esto de lo que fue el impacto de la muerte de Hulk Hogan, porque solamente tomé ejemplos externos como para poner en balanza la cuestión de hasta dónde sí y hasta dónde no. Seguramente ahora Hulk Hogan va a ser alguien de quien todo el mundo va a hablar bien, o por lo menos respetar su carrera, cuando en los últimos meses, años, la gente se le había volteado mucho por cuestiones como las que mencioné, aunque con otros no sean así, con otros no se les exijan. Y ¿qué pensará, por ejemplo, un Seth Rollins o una Becky Lynch, que hace muy poco empezaron a criticar a Hulk Hogan? Aunque fuera parte del personaje o no, porque no lo sabemos, empezaron a criticar a Hogan cuando empezaron a apodar a Becky Lynch como Becky Hogan. Y ella habló mal de Hulk Hogan en una entrevista. Seth Rollins también recientemente. Aunque Hulk Hogan siempre alabó a Rollins. Si ustedes vieron entrevistas de Hulk Hogan alababa el trabajo de Rollins. Y es donde a veces la gente no mide hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. A mí me encanta que la gente no haya criticado a Dusty Rhodes, a Ric Flair, a Shawn Michaels por cómo eran antes. Porque se enmendaron. Pero ¿por qué Hulk Hogan sí lo siguieron criticando de racista y todo eso, cuando gente como Michael, insisto, era igual o peor de racista? Volviendo a la carrera de Hogan, creo que es evidente que lo que marcó en la lucha libre o wrestling es innegable. Como persona, claro que fue cuestionable, porque quiero aclarar esto, la gente no quiero que me interprete. Claro que Hulk Hogan no era la mejor persona en cuanto a quizás el trato en su momento. En los 80s, en los 90s. Pero ya de un tiempo para acá, claro que sí, ya siendo anciano ya no tiene esa misma mentalidad como lo tenían también Shawn Michaels, Dusty Rhodes, Ric Flair. Y en últimos meses, años, el hit o el calor con Hogan se reavivó un poco por diferentes cuestiones. Aquí la pregunta sería, ¿en qué época te tocó ver a ti a Hulk Hogan? ¿Te tocó verlo de niño?
te tocó verlo de adolescente, te tocó conocerlo de adulto. ¿Qué fue lo que te dejó Hulk Hogan? Y aunque no te dejara algo, porque es válido, a final de cuentas tenemos diferentes edades y nos tocaron diferentes épocas, diferentes generaciones. Quizás hay muchos jóvenes que pues no vieron a Hogan luchar, no saben lo que es y no tienen por qué saberlo. Cada quien se adapta a la era. Va a haber mucha gente que tenga ahorita 40 años, 50 años que diga que Ric Flair fue el mejor luchador en la historia del wrestling. Va a haber gente que tenga 35 o mi edad, a lo mejor 30 aproximadamente, que digan que fue Shawn Michaels o que fue Bret Hart. Va a haber gente que tenga a lo mejor 25 o 28 que diga que Steve Austin. Va a haber gente que tenga 20 que diga que fue a lo mejor John Cena o Seth Rollins o Kevin Owens. Y así nos podemos ir. Cada quien va viendo lo que es en su era. Y eso no es malo. Pero sí saber que Hulk Hogan hizo lo que estamos haciendo hoy en día, que hablemos de esto. ¿Quién fue Hogan? Lo que hizo como figura y como personalidad. Ya que era la persona que muchos querían tener. Ya sea para películas, ya sea para programas, para invitarlo a entrevistas. Él fue la figura que tuvo la conexión con el rock and roll en los 80s para que WrestleMania 1 y 2 empezaran a subir muy fuerte. Y uno se pone a pensar, ¿qué habría sido de la lucha libre y el wrestling si no hubiera habido un Hulk Hogan? No hubiera llegado hasta donde estamos ahorita, definitivamente. No hubiéramos tenido a gente que siguió sus pasos. No hubiéramos tenido a gente que hubiera intentado ser el siguiente Hulk Hogan en cuanto al físico. Como un Triple H, por ejemplo, que siempre se ha sabido que lo admiraba mucho. Ahora bien, uno se pregunta, ¿qué va a seguir? Estos momentos te pegan muy duro porque es donde te pones a pensar, como yo lo dije hace un momento, que un luchador no va a vivir para siempre, aunque parezca. Su nombre sí, su legado sí. Hulkamania sí va a vivir para siempre, pero el luchador no. La persona no. Y a mí sí me hace consciente de que, wow, así como se fue un Hogan, algún día se va a ir Steve Austin, que es el luchador que yo más he admirado en mi vida, personalmente. Algún día se va a ir La Roca, algún día se va a ir Bret Hart, algún día se va a ir Goldberg, algún día se va a ir Ric Flair, algún día se va a ir John Cena. Y cada uno tendrá su impacto, claramente, y no deseamos que se vayan, obviamente, que nos duren mucho tiempo. Pero, así como yo pensaba que Hulk Hogan iba a vivir para siempre, de forma subconsciente, va a haber gente que pensará que Steve Austin, que John Cena van a vivir para siempre. Y aunque muchos digan que qué exagerados somos porque no los conocemos en persona, ¿cómo podemos entristecernos por gente que fallece, que no conocimos? Es cierto, no los conocemos personalmente, pero nos duele porque sabemos el impacto que dejó en algo que amamos. Porque lo que sí amamos todos es la lucha libre y el wrestling, los que estamos hablando de esto. Y siempre que vaya de este mundo alguien que dejó un gran legado en este negocio, nos va a doler. Sería como decir que no nos dolió la muerte de Eddie Guerrero. Sería como decir que no nos dolió la muerte de Chris Benoit, que para mí fue, personalmente, el mejor luchador que ha habido en la historia, en cuanto a lo que está en el ring. Mi superestrella favorita de todos los tiempos es Steve Austin, pero Chris Benoit como luchador lo que hacía en el ring, ha sido el mejor para mí. Sería tonto decir que no se entristeció su muerte, o la de Bray Wyatt hace poco. Y así le puedo seguir. Pero el impacto de Hogan como el primer babyface, la primer cara de la compañía, el hombre que hizo grande WrestleMania, el hombre que puso el wrestling en el mapa y por el cual estamos aquí, ya se ha ido. Descansa en paz, Hulk Hogan. Y tú puedes comentarme y decirme cuál ha sido tu lucha favorita de Hogan, tu momento favorito, o qué piensas de él como persona, porque también se vale. Ustedes saben que yo siempre los invito aquí que no tienen que pensar como yo, se vale que estemos en desacuerdo. Ustedes pueden decirme que no están a favor de lo que digo y que Hogan tal vez era muy mala persona, porque pues sí, sabemos que sí lo era en parte. Y pueden estar en contra de lo que digo y se vale que lo comenten, lo compartan. Díganme qué opinan ustedes de ello y qué legado creen que deja Hogan. ¿Creen que realmente deja una gran marca como yo lo menciono o creen que no? ¿Creen que tal vez no dejó tan grande marca como lo mencioné yo u otras personas? Coméntenlo, recuerden que si les gustó el video, le den like, lo compartan. Esto solamente fue para una especie de desahogo y recordar, darle un tributo a Hogan y recordar el impacto que tiene, por qué es tan importante este suceso y por qué su muerte nos deja un gran vacío en el wrestling y la lucha libre. Quizás a diferencia de otras grandes leyendas que también se fueron y que también merecen respeto,
pero que Hogan está en otro escalón por lo que logró y por lo que hizo como luchador y el papel que tuvo sobre todo en la historia de este negocio. Bueno, mis amigos, recuerden estar aquí atentos al canal porque ya estaré subiendo videos nuevamente cada semana. Recuerden seguir en mis redes sociales, Facebook, TikTok, donde ahí también voy a subir las noticias que vaya viendo y sabiendo de la WWE, chismecitos, novedades, para que estén al pendiente. Cuídense mucho y los veré en el siguiente video porque ya saben que eso no es una promesa, sino una garantía. Hasta la próxima.